sus particularidades, con las nuestras, con las domésticas, pero para Israel y la franja de Gaza, para Gaza no ha sido un fin de semana más. Es el segundo desde que comenzó este conflicto, luego del ataque terrorista de Hamas, y de esto queremos hablar, de las últimas horas, de las últimas 48 o 72 horas, con Gabriel Chocrón, corresponsal de Unión Radio en Israel. Gabriel, muy buen día, ¿cómo está? Hola Román, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igual, la situación de las últimas horas, digamos del fin de semana, las últimas 48 a 72 horas, ¿cuál es? Tanto en territorio de Israel como lo que se recibe de la zona de Gaza. Así es, en primer lugar siguen habiendo ataques constantes de cohetes desde la franja de Gaza hacia Israel. Hoy en la mañana volvimos a ver lanzamientos masivos desde Gaza, principalmente a las comunidades en el sur de Israel. A veces incluso en las mismas comunidades donde realizaron la masacre el pasado sábado, están también ahora disparando cohetes en contra de esas comunidades. También vimos cómo los cohetes llegaban al centro de Israel, a la ciudad de Modi'in, una de las principales ciudades del país. Y además de eso vemos como aquí dentro de Israel siguen habiendo actualizaciones de los números oficiales, las cifras de las víctimas. Hoy en la mañana el portavoz del ejército israelí actualizó que el número de secuestrados ya no es de 150, sino de 199, no porque hayan secuestrado a nuevas personas, sino porque Israel no confirma el número hasta no tener una confirmación 100% certera de que esa persona está secuestrada y no de que haya sido asesinada o está desaparecida sin confirmación. Entonces estamos hablando de números que se siguen actualizando, vemos como la magnitud de esta tragedia, de esta catástrofe, sigue aumentando. En paralelo, las fuerzas de defensa de Israel siguen atacando también la infraestructura terrorista del Hamas en la franja de Gaza. Vimos cómo, por ejemplo, abatieron a uno de los líderes de la Nukba. Nukba es el comando de élite del Hamas que perpetró una de las principales masacres que hubo en el sur de Israel, uno de los kibutzim, de las comunidades agrícolas del sur de Israel. Y Israel se prepara también en el frente norte por cualquier eventualidad. Hoy en la mañana el ejército de Israel decidió evacuar a las comunidades israelíes que se encuentran a menos de 2 kilómetros de la frontera con el Líbano. Vimos como el día de ayer hubo varios incidentes, al menos 5 incidentes en los que Israel fue atacado desde el sur del Líbano, y se entiende que ante un eventual ataque también desde el Líbano, una eventual, digamos, integración del Hezbollah en este conflicto ahora que estamos teniendo frente a la organización terrorista Hamas, Israel quiere ante nada proteger la seguridad de sus ciudadanos. Hablando de los ciudadanos, los ciudadanos israelíes están, más allá de las críticas a Netanyahu de no hacer lo suficiente, como hemos leído en algún titular, para poder rescatar a esas personas israelíes secuestradas que hoy se encuentran en Gaza. ¿Hay unanimidad en torno al apoyo al presidente, a la gestión, a este momento tan particular de conflicto? En primer lugar, por supuesto que hay un consenso 100% unánime en la necesidad de hacer un operativo a gran escala contra la infraestructura del Hamas en la franja de Gaza. Estamos hablando de una organización terrorista que lleva años atacando a Israel, lleva años intentando hacer lo que hizo este fin de semana. La realidad es que esta vez lograron más de que otras veces y por eso estamos en esta situación. Pero el pueblo de Israel está bastante, de forma unánime, apoyando de forma bastante clara al gobierno de Israel. Vimos también cómo se formó un gobierno de unidad, donde uno de los principales partidos de la oposición también se unió al gobierno. Y hay que entender que estamos en una situación en la que tenemos, como dijimos, prácticamente a 200 civiles, en su gran mayoría israelíes, aunque hay que decir hay también extranjeros que están secuestrados en manos de una organización terrorista, y entendemos que para que esto no vuelva a ocurrir, que para que la ciudadanía israelí no se vuelva a ver afectada, necesitamos hacer un operativo a gran escala contra la organización terrorista Hamas. A ver, ya para ir terminando, estamos conversando con Gabriel Chocrón, corresponsal de Unión Radio en Israel. Gabriel, no es cierto que todo palestino es un militante de Hamas. Tampoco es cierto que en los ataques o los bombardeos israelíes solo mueren terroristas de Hamas. ¿Qué reciben de Gaza, de la franja de Gaza? ¿Qué reciben de los palestinos de bien que allí viven? Por supuesto, Román. Hay que aclarar que esta guerra no es una guerra entre Israel y la franja de Gaza, o una guerra entre Israel y los palestinos. De hecho, no existe ocupación israelí en la franja de Gaza. Israel se retiró de forma unilateral en el año 2005 de la franja de Gaza, pero lamentablemente, como vemos ahora, desde el año 2007 tomó el control de la franja de Gaza la organización terrorista Hamas, y la grave situación humanitaria que se vive en la franja lamentablemente tampoco es nueva. Durante años la comunidad internacional ha enviado centenares y miles de millones de dólares de ayuda humanitaria
a la Franja de Gaza, y sin embargo la organización terrorista Hamas ha tomado esa ayuda humanitaria y la ha invertido en su industria terrorista en lugar de invertirla en el bienestar del pueblo de Gaza. Y peor aún, ahora en medio de este conflicto, y también durante años lo han estado haciendo, están utilizando a la población de Gaza como escudos humanos. Hay que entender que para la población civil de Gaza, obviamente es también una tragedia. Israel hace todo lo posible para minimizar las bajas civiles. De hecho, vimos en los últimos días cómo Israel lanzaba miles y miles de panfletos en la zona norte de la franja, pidiendo a los residentes de la franja, la parte norte, que evacúen hacia el sur, y como la misma organización terrorista Hamas era quien impedía esa evacuación, llamaba activamente a no evacuar, bloqueaba las carreteras para que no lo hagan. Vemos aquí una clara tendencia donde mientras Israel intenta por un lado proteger a sus ciudadanos y por otro lado minimizar la cantidad de bajas civiles en el lado palestino, por otro lado vemos a la organización terrorista Hamas que hace exactamente lo contrario. Intenta atacar y asesinar a la mayor cantidad de civiles israelíes y al mismo tiempo, en lugar de proteger a la población de Gaza, los pone en la línea del fuego de forma deliberada y los utiliza como escudos humanos para que puedan de alguna forma servir como peones en este juego de guerra, en esta misión del Hamas de acabar con la existencia del Estado de Israel. Gabriel, muchísimas gracias por este reporte a esta hora, muy gentil, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Gabriel Chocrón, corresponsal de Unión Radio en Israel. Nosotros queremos esta semana, vamos a ver si lo podemos hacer mañana, probablemente pasado, no pasará del miércoles, una nueva conversación con Gabriel Ventasgal. Creo que hay que ir de nuevo a lo básico, al origen, al ABC del conflicto. Y Gabriel ha sido una persona que lo ha explicado siempre tan bien, de manera tan pedagógica. Y el origen en lo territorial, el origen en lo religioso, el origen en lo histórico, que bueno, también seguramente se tocará el tema económico y militar, pero sobre todo lo territorial, religioso, histórico, que tiene que ver con este conflicto. Déjeme decirle también que en la próxima parte